mucho más de lo que nos hubiéramos esperado. Jesús siempre es mucho más. Estamos en el segundo domingo de Adviento, tenemos 6, para acabar de entrar en la festividad del momento, ¿no? En anticipación de la venida, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El acontecimiento juntamente con la Pascua más grande de toda la historia. San Agustín en uno de sus célebres sermones dijo: despiértate tú que duermes, que por ti Dios se hizo hombre. Qué grande, Dios se hizo hombre por ti y por mí. Qué regalo, es increíble. Estoy con mi diácono. El domingo es el día más gozoso de la semana. Hoy vamos a centrar nuestra atención en la figura de San Juan Bautista. Y vamos a pensar en cómo es que la Iglesia le atribuye tanta importancia, tanta trascendencia a esta figura de Juan el Bautista. ¿Quién fue y cuál fue su misión? Y luego acabaremos viendo qué podemos aprender de su vida tan especial. San Juan Bautista. ¿Quién era? Mateo, en el capítulo 3, o sea, nosotros hemos leído del capítulo 11, pero Mateo, encontramos a Juan el Bautista en el capítulo 3, en este Evangelio de San Mateo, y Mateo, aludiendo a otra de las profecías de Isaías, del profeta Isaías, presenta a Juan como aquel que está en el desierto preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas. Esta figura que fue profetizada cientos de años antes, ahora se cumple en este personaje tan peculiar de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante esta profecía que Mateo cita? ¿Y por qué enfatiza Mateo que Juan el Bautista sale al desierto? ¿Vale? Para los judíos del primer siglo, ellos hubieran asociado el lugar y también esta profecía con el Éxodo. O sea, hablar en términos de preparar senda para el Señor, saliendo al desierto, es lenguaje del Éxodo. El Éxodo es el gran acontecimiento de salvación en el Antiguo Testamento. ¿Y a dónde fueron los israelitas cuando salieron de la esclavitud en Egipto? Salieron al desierto. El desierto y preparar camino en el desierto les hubiera recordado a los primeros oyentes al Éxodo. Ahora bien, lo curioso es que en el Antiguo Testamento los profetas, antes de concluirse el Antiguo Testamento, empiezan a sugerir que a Israel le hará falta un segundo éxodo. Un segundo éxodo. ¿Por qué? Porque si bien el primer éxodo sacó a Israel del corazón de Egipto, no había sacado a Egipto del corazón de Israel. Seguían siendo mucho menos de lo que Dios pretendía que fuesen. No es arbitrario que Juan, para llevar a cabo estos bautismos, escogiera el río Jordán, porque fue en el río Jordán donde se acabó el primer éxodo. Porque justo al cruzar el río Jordán es cuando el pueblo de Israel deja atrás su éxodo y entra en la tierra prometida. Y Juan sale al lugar donde se había finalizado el primer éxodo y en ese mismo lugar es donde realiza los bautismos para decir: ahora se están cumpliendo las profecías, ahora el Señor ha venido a visitaros,
a llevar a cabo este nuevo éxodo que nos hace falta. Mis hermanos, es casi imposible sobrevalorar la importancia de Juan el Bautista, porque él es el primer profeta que surge en Israel después de cientos de años de casi silencio. O sea, después de Daniel, de Malaquías, Ezequiel, él es el primero de los profetas del Antiguo Testamento a comunicar la palabra de Dios a su pueblo. Entonces, en el primer siglo fue un revuelo, o sea, todo el mundo salía al desierto a escuchar a este profeta muy sui generis, ¿no? En su vestimenta, que anunciaba que por fin Dios se había acordado de su pueblo y que Dios estaba a punto de visitar a su pueblo. Todo el mundo salía a escuchar a este profeta, Juan el Bautista. Ahora, bien, con toda la importancia que él tuvo, es importante recordar que Juan es un letrero. Juan es una señal. Las señales no hacen así. Miradme a mí, ¿verdad? Miradme a mí que yo soy el mejor. No. ¿Qué función hace una señal, un letrero? Apunta a una realidad más grande que ella misma. Y esta es la función de Juan el Bautista. Juan no dice, salid al desierto a contemplarme a mí, a escucharme a mí, que soy un orador elocuente. No, él está preparando un camino y está señalando que pronto llegará alguien más grande que él para preparar al pueblo, a la nación de Israel, para la llegada de ese alguien más grande. Es por esto que el mismo Jesús designa a Juan como el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque Juan es la bisagra. Juan es como una bisagra que une una primera era, todo el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel, 2000 años, con una nueva etapa en los planes salvíficos de Dios. Juan es la bisagra, Juan es el instrumento escogido por Dios para vivir entre la primera y la segunda etapa del plan salvífico de Dios. O sea, Él es a la vez cumplimiento de la promesa. Él es quien anunciará por última vez la llegada del Mesías, pero es que a la vez tiene la dicha de ver cumplirse sus propias profecías. Cuando por primera vez se topa con el Mesías y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay su valor como señal, es increíble. He aquí, dejad de mirarme a mí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por esto que Juan es el mayor, dice, según Jesús, de todos los profetas, instrumento escogido por Dios para este momento en la historia. Ahora bien, ¿cómo es que siendo el mayor de los profetas le entran dudas a Juan? ¿Cómo es que este mayor de los profetas envía seguidores suyos a Jesús a preguntar, pero tú eres el que había de venir? ¿Cómo puede ser a la vez el mayor de los profetas y un agnóstico referente a Jesús? La explicación no es muy difícil. En el primer siglo, entre todas las expectativas que la gente tenía referente al Mesías, una de las grandes esperanzas fue que ese Mesías viniese a liberar a Israel de todos sus enemigos. Vendría a imponer la paz, shalom en Israel, que implicaba, como en el primer éxodo, derrotar al faraón. En el segundo éxodo, romper el yugo de la opresión romana.
¿Dónde se encuentra Juan en este momento que envía a sus discípulos a hablar con Jesús? En un calabozo. Bajo aquel que encarnaba justamente la plaga de la ocupación romana, Herodes Antipas. Entonces, poniéndonos en la piel de Juan, es del todo normal que él tuviera estas dudas, pero tú eres el Mesías, ¿y cómo es que yo estoy aquí encarcelado? ¿Dónde está la gran liberación que Israel esperaba? Ahora, la clave de entender todo el pasaje está en entender por qué Jesús remite a Juan a las profecías de Isaías. Juan está pensando, Jesús, ¿eres o no eres el Mesías que esperábamos? Y Jesús contesta de dos maneras. Es la clave del pasaje. En primer lugar, él cita una profecía en Isaías 61 y dice, dile a Juan que a los pobres les es anunciado la buena nueva de que ha venido el reino de Dios. Este mensaje, esta buena nueva de que el reino de Dios ha llegado a Israel, se les está anunciando a los pobres. Que no dude más, que se acuerde de las profecías, pero hace algo mucho mayor que eso, y lo vamos a ver. Tomaré un momento para leeros uno de los pasajes que Jesús cita. No es el que leímos, pero tiene mucho que ver. Está en Isaías 35. Ojo, Isaías 61, universalmente reconocido como un pasaje mesiánico, ¿de acuerdo? Universalmente, en el primer siglo, todos los oyentes asociarían ese pasaje con la venida del Mesías. Pero el otro pasaje citado por Jesús no se conocía como un pasaje mesiánico. ¿Me explico? Y fijaos lo que dice. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y la pregunta, ¿cuándo debía ocurrir esto? Los sordos oirán, los cojos caminarán. ¿Cuándo había de suceder esto? Escuchad bien el verso anterior. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, Dios mismo vendrá. ¿Entendéis lo que Jesús está diciendo? Le está reprendiendo a Juan de alguna manera con amor, diciendo, Juan, todo lo que tú esperabas que hiciera el Mesías, lo estoy llevando a cabo, pero te has quedado corto. Te has quedado corto porque yo no solo soy el hijo de David, del rey David, descendiente del rey David, yo soy el mismo Señor que ahora vengo a visitar a mi pueblo. Soy Dios en carne humana. ¿Entendéis? O sea, Jesús es siempre más. Es siempre, siempre mucho más de lo que hubiéramos podido esperar. Nosotros venimos a Jesús con nuestros conceptos preconcebidos o nuestras necesidades sentidas y en algunos casos como yo, porque hemos tocado fondo, y venimos a Jesús porque sabemos que quizás nos puede ayudar, pero lo que encontramos es lo mismo que encontró Juan el Bautista aquel día, que Jesús es siempre, siempre mucho más que nuestros conceptos preconcebidos, mucho más que el fundador de una religión. Jesús es siempre, siempre más. Una de las alegrías de mi vida es seguir un poco lo que está ocurriendo
con grandes figuras en las ciencias sociales, de personas que están descubriendo lo grande que es Jesús. Y Sebastián y yo escuchamos un podcast de alguien, pero es que es hiper conocido, respetado, un profesor en Stanford. Sus podcasts, no sé si los ven, pero millones de personas. Y hace poco dijo, pues quizás te sorprenda, pero he empezado a orar. Y claro, desde el punto de vista de la psicología uno podría pensar, pues claro, una terapia. Seguro que te encuentras emocionalmente un poco más estable después de orar. Pero no, para nuestra sorpresa, este podcaster dijo, pero no, es que funciona la oración. Estoy experimentando que funciona. Es decir, que Dios interviene, que yo oro por mis amigos y cosas suceden. Entonces, queridos hermanos, Jesús es siempre más. Jesús es siempre más. Puedes pensar lo que quieras sobre los que le representamos en la tierra. Puedes pensar lo que quieras sobre las distintas iglesias, pero estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías. Él es siempre, siempre más. Ponle a prueba y descubrirás lo mismo que Juan el Bautista. Jesús es siempre más. Para acabar, ¿qué podemos aprender de Juan el Bautista? Estoy leyendo un libro de un psicólogo, Viktor Frankl, que sobrevivió los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Increíble. ¿Cómo se llama el libro? Porque me lo recomendó por eso. El hombre en busca del sentido de la vida. Fuerte, vale la pena. Pero siendo judío, creo que creyente en Dios, Viktor Frankl postula que la felicidad nunca se obtiene como fin principal. Nuestra sociedad, cuando yo hablo con la gente, en su escala de valores, el primer valor es la búsqueda de la felicidad. Cuando hablas con las personas o preguntan por tus hijos, dicen, bueno, con tal de que tu hijo sea feliz, es lo único que importa. Curiosamente, Viktor Frankl dice, nada más lejos que de la verdad. Cuando el ser humano busca como fin último la felicidad, le elude siempre. Sin embargo, cuando descubre un propósito trascendente, cuando el hombre se trasciende a sí mismo, es cuando y se pone en marcha y vive para una causa más grande que él, es cuando descubre casi por accidente la dicha de la felicidad. Esta es la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista se trasciende a sí mismo. Su vida es señalar a otro, al verdadero protagonista. Y al olvidarse de sí mismo es cuando se encuentra a sí mismo. Juan el Bautista nos invita a hacer exactamente lo mismo, a experimentar la dicha del auto-olvido, de vivir para una causa mayor que tú, porque allí es donde encontrarás la verdadera felicidad. Segundo, la misión. ¿Cómo es que Jesús tiene la audacia de decir que cualquiera que se convierte en su seguidor es mayor incluso al que fue el mayor de todos los profetas? ¿Cómo puede ser? ¿Acaso tú eres tan santo, tan apasionado por la causa de Dios que Juan el Bautista? Yo no. Yo no hubiera vivido en el desierto vestido de
de cabello ¿cómo es? De pelo de camello comiendo langostas. Pues no. No creo que ninguno de nosotros tengamos la pasión de Juan el Bautista. Entonces, ¿en qué sentido somos nosotros superiores a él? En el siguiente, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cuándo murió Juan el Bautista? Murió en el palacio de Herodes. Le decapitaron solo por hacer la voluntad de Dios y no llegó a ver cómo este Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Pero tú y yo que vivimos a este lado de la cruz, hemos visto, hemos entendido exactamente el plan de Dios, cómo este Cordero de Dios, cómo Jesús, el eterno Hijo de Dios, hecho hombre, llevó a cabo la redención, quitó el pecado del mundo mediante el sacrificio. Entonces, nuestra dicha es poder transmitir este mismo mensaje que transmitió Juan el Bautista a nuestra generación. No estamos aquí para predicarnos a nosotros mismos. No estamos aquí para predicar ni siquiera a nuestra iglesia. No estamos aquí en última instancia para predicar nuestra denominación. Inténtalo. Yo lo intento. Esta semana lo intenté, ¿no? En el gimnasio. ¿No? Estaba haciendo deporte y al lado mío dos señores se pusieron así a filosofar y el uno dijo al otro, yo creo que cuando me muera me convertiré en energía. El otro dijo, sí, no hay nada más. Y no podía resistir la tentación. Entonces yo respondí, de no ser que Jesús de Nazaret tenga razón, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Bueno, no se convirtieron al momento estos señores, pero me respondieron como muchos otros responden hoy en día. Pero es que yo he dejado de creer por la iglesia. Porque la iglesia está en la prensa a diario. Que sí los escándalos, que sí dinero ha desaparecido, que sí abusos, que sí no sé cuántos. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que tú y yo retomemos un solo mensaje. No estamos aquí para predicarnos a nosotros mismos. Somos señales, somos letreros. Estamos para decir, he aquí un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué me dices acerca de él? Que el Señor selle su santa palabra a nuestros corazones. Amén.